Shalom, amados hermanos. Estoy con ustedes porque quiero compartir una palabra que me fue para mí de bendición al estudiarla y creo también muy necesaria para cada uno de nosotros, los cristianos, los que amamos a Dios, los que llevamos la fe de Dios hacia adelante, porque como dice la palabra de Dios, no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Eso está en 2 Corintios. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios 2:11. Pablo, hablando a la iglesia, que perdone a una persona que había ofendido a Pablo. Y Pablo dice, yo mismo lo perdono, por eso les pido que también lo perdonen. Y dice en el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y eso es de lo que quiero hablar. ¿Cuáles son las maquinaciones del diablo? Para ir a una guerra, antemano averiguan quién es el enemigo, cuáles son las estrategias del enemigo. Y como vivimos en un mundo también espiritual, aparte de este material que vivimos donde vemos y tocamos las cosas, vivimos un mundo espiritual, tenemos que saber quién es nuestro enemigo, el enemigo de Dios, que siempre tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito del diablo? Es destruir nuestras almas, es apartarnos de Dios y, claro, llevarnos al lugar donde Él tiene que estar por haber desobedecido a Dios, al infierno. Entonces, sabiendo estas cosas, tenemos que estar bien atentos para cuidar nuestras almas, nuestra fe y nuestro amor en Cristo y para seguir siendo fieles hasta el final. Amén. Dice el Señor en Efesios 6:11, es una parte de la Biblia que muy conocida, que aprendemos muchos acerca de la armadura de Dios, pero vamos a ver lo que dice en el versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hoy no vamos a hablar de la armadura de Dios. Hay muchos hermanos, por la misericordia de Dios y gracias a Dios, que hablan y explican la armadura de Dios, cómo podemos usarla. El propósito de hoy, de esta palabra, es ver quién es el maligno, cuáles son sus acechanzas. Y me he dado cuenta que son tres cosas que no cambian. Y vamos a ver cuáles son. Para poderlas entender, vamos a ir a Génesis 3, porque es la primera vez cuando el Señor en la Biblia nos habla de cómo el diablo engañó al ser humano. Muchos le dicen que la mujer es culpable de todo, ¿verdad? La verdad, el hombre tiene la misma culpabilidad que la mujer en este caso, porque él podía haber dicho no a Eva, pero no lo dijo. Pero bueno, aquí vemos que el diablo empezó a estudiar el carácter del hombre y de la mujer, del ser humano, empezó a ver cómo se comportan, cómo son en su carácter moral, y por eso se acercó, haciendo el intento a ver qué pasa. Y sucedió algo bien horrible, porque el ser humano, en este caso Eva, se dio el permiso de hablar con el diablo, cosa que no debemos hacer. El Señor solamente nos dice reprenderlo en el nombre del Señor, pero no hacer un diálogo con él, ¿me entienden? La desobediencia del hombre. Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer, ahí está el error que hacemos a veces, le respondió a la serpiente. No debemos responder. Tenemos que estar firmes en lo que conocemos, en la palabra de Dios, porque es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Tenemos que estar firmes en la palabra de Dios y no poner a duda. ¿Qué hizo el diablo aquí? Él puso a duda la palabra de Dios. ¿Con qué Dios dijo? Vamos a leer. Vamos a ver, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Bueno,
mujer dio una respuesta verdadera, según ella entendía, que era la palabra de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Los dos pecaron, los dos fueron desobedientes. ¿Por qué? Porque le dieron oído al enemigo. Entonces, la primera lección aquí es no darle oído al enemigo, porque aquí vemos las tres mentiras, los tres propósitos con que el diablo se acerca a la persona para destruirla y apartarla de Dios. Primero, puso a dudas la palabra de Dios. Segundo, dijo la mentira que no hay consecuencia por pecado, que cuando pecas no vas a morir, no va a pasar nada. Es la mentira que siempre usa. Y todas las personas hemos caído en esa mentira. Porque por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios por aquel sacrificio hermoso que hizo para salvarnos del pecado. Y ahora somos limpios del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Ya no le creímos al diablo esa mentira, que no moriremos. Sabemos que si pecamos vamos a morir. Por eso debemos cuidarnos. Porque todo aquel que peca es del diablo. Todo aquel que peca está bajo la esclavitud de su señor el diablo. Era lo que quería este enemigo y consiguió en Adán y en Eva. ¿Ves? La segunda mentira. No moriréis. No vas a tener ninguna consecuencia por pecar. Yo quiero que seas mío. Ese es el deseo, el propósito, la artimaña. Ese es el pensamiento de nuestro maligno, de nuestro enemigo, el maligno, que Dios lo reprenda. Y tercero, distorsiona el carácter de Dios, porque sabe Dios que el día que comáis seréis sabios, seréis como Dios. Y el ser humano siempre cae en esa mentira, porque nunca serás como Dios, nunca seremos como Dios. Si sabemos el bien y el mal, mejor no lo hubiéramos sabido. Pero ahora que lo sabemos, tenemos que cuidar nuestro corazón para no distorsionar el carácter de Dios, para siempre confiar en la palabra de Dios y saber que por cada pecado hay un castigo. ¿Cómo debemos cuidarnos? ¿Y cómo debemos saber? Dice, porque no ignoramos las artimañas del maligno y sus maquinaciones. Cuando sabes esas tres cosas, el propósito del diablo contra tu vida, te vas a cuidar. Vas a estar armado verdaderamente de la armadura de Dios. Pero miren qué interesante. Como les decía desde el principio, el maligno observaba, estudiaba, es el mejor psicólogo del mundo, que Dios lo reprenda, porque sabe por nuestras emociones, por cómo nos comportamos, sabe lo que hay en el corazón. Dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es perverso, es horroroso, y el maligno eso lo sabe también. Pero ¿de dónde lo sabemos? ¿Cómo sabemos que el diablo ya nos estudió de tal manera que sabe cómo venir con esas mentiras? Dice Job, en el libro de Job 2:1-6. Vamos a abrirlo, por favor. Job 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Perfecto, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que le arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, carne por carne. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida.
Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no te blasfema contra ti en tu propia presencia, en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tus manos, mas guarda su vida. El Señor, soberano, en toda su soberanía, en todo su poder, permitió al diablo en ese momento tocar a Job. Ya lo había tocado, ya había muerto sus hijos, ya todas las riquezas las perdió, todo en un día. Pero aún así, él quedó íntegro delante de Dios. Él no maldijo a Dios, él bendijo a Dios porque todo lo que tiene era de él y todo lo que lo quitó, le quitó Dios como él lo entendía, iba a volver a Dios. O sea, vine sin nada y sin nada me iré, dijo Job. Pero aquí, una enseñanza muy profunda, que es que el diablo conocía a la persona, a los hombres, y dijo, piel por piel, carne por carne. El hombre por su vida está dispuesto a darlo todo. Esta verdad es muy cierta, porque vemos que el hombre, el día de hoy, está dispuesto a todo para tener vida, para vivir más años. Hace todo lo posible. Está dispuesto a dar millones de dineros, si lo tuviera, claro, por su vida, para tener vida. Entonces, ahí es donde viene también el diablo y empieza a tentar a la persona. O empieza a decirle a Dios algo para probarnos a nosotros. Job fue un hombre extraordinario. Él guardó su integridad. Él no pecó contra Dios. Él seguía fiel a Dios y adorando el nombre de Dios, aunque se quejaba. Humanamente, él se quejaba por todo lo que estaba viviendo, pero no pecó contra Dios en sus quejas. Pero el diablo hizo todo lo posible para que Job se apartara de Dios, para que maldijera a Dios, para que dudara del amor de Dios. ¿Me entienden que en la Biblia nos habla del enemigo para que lo conozcamos? Así como decir, no, pues bien de cerca sepamos sus maquinaciones. También Jesús vivió las tentaciones, estos tres engaños que el diablo quería que Jesús pues cayera en ellos. Vamos a ver las tentaciones de Jesús en Lucas, capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Él era un ser humano. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré todas estas cosas, toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregada y a quien quiera la doy, si tú postrado me adorares. Todo será tuyo. Qué horror, ¿verdad? Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. El Señor Jesús fue tentado en su humanidad. Vemos tres cosas que el diablo quería contra nuestro Señor, que cayera en pecado. Primero, puso en dudas la divinidad de Jesús
Otra vez puso en duda la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Dice, si eres hijo de Dios. Puso en duda que tú eres el hijo de Dios. Asimismo como a Eva. ¿Acaso dijo Dios? ¿Ya ves? La primera artimaña que siempre usa el diablo es poner a duda la palabra de Dios. Tenemos que saber bien, conocer bien a nuestro Señor y su palabra para saber y estar firmemente en lo que hemos creído. Segundo, la invitación al pecado, al orgullo material. Todo esto te daré si postrado me adorares. Es lo mismo como si le hubiera dicho, no morirás, Jesús, vas a estar bien, vas a vivir súper bien. Así como eso, como lo había dicho a Eva. No morirás, sino que sabe Dios que serás como Él. Asimismo le dijo a Jesús, no morirás, solamente adórame y tendrás todos los bienes del mundo. ¿Ya ven las artimañas del diablo? ¿Se dan cuenta? ¿Qué sabiduría tenemos que tener de parte de Dios para estar firmes hasta el final y soportar las tentaciones y decirle no? Y no es entrar en él, como les había dicho de un principio, no entrar con el diablo en una conversación, que Dios lo reprenda. Es estar firmes de corazón, con la mente, con la fe puesta firme en Dios. Y la tercera cosa, el diablo distorsionó nuevamente, quiso distorsionar la palabra de Dios. Usando la misma palabra de Dios, quería tentar a Dios, a Jesús. Le dijo, escrito está, salta, salta, y los ángeles vendrán a levantarte. Dios nunca dijo que hicieras tal cosa. Y el Señor respondió de una manera maravillosa, no tentarás al Señor tu Dios. Yo me acuerdo una vez, ahorita me recordé, la única vez que estuve enferma en el hospital, yo les había contado en mi testimonio esta sanidad que el Señor me permitió, pero les quiero contar algo que me sirvió mucho y le doy muchas gracias al Señor por esto. Me dieron un tratamiento de medicamentos después que salí del hospital, digamos para mantener, ¿no? Pues el organismo, ayudar, ¿no? Pues al organismo para que se fortalezca. Entonces, y yo tenía que tomar un curso completo, creo que era de 3 meses. Y bueno, al pasar unos días le dije al pastor, no, pastor, yo no voy a tomar más esas pastillas, si en fin ya Dios me sanó. Y él, me acuerdo que me habló muy serio y me dijo, Anita, yo tenía 14 años en aquel entonces, me dijo, Anita, mis padres no estaban cerca, por eso es que estuve hablando con el pastor. Me dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Si el Señor te permitió, por mano de los médicos, que te dieran estos medicamentos, tienes que tomar la responsabilidad de tomarlas y confiar en Dios que hará su efecto, porque así lo permitió Dios. Eso me sirvió muchísimo. No tentarás al Señor tu Dios. A veces queremos poner tontamente nuestra fe a pruebas. Tontamente. Cuenta la historia que unas hermanas, creo que eran de China, querían demostrar al mundo entero, bueno, a las personas que estaban a su alrededor, que Dios es todopoderoso y que si iban a caminar por las aguas, como lo hizo Pedro, pues que no se iban a hundir sin ellas saber ni nadar ni nada. Tentaron a Dios. Tontamente querían probar la fe para demostrar algo que Dios no le había pedido. ¿Me entienden la importancia de conocer la palabra de Dios, conocer el carácter de Dios? Dios nunca te va a pedir cosas absurdas, como que de pronto saltes o que hagas, o no sé, algo que te va a quitar la vida, como que de pronto tú estás, no, para demostrar que Dios todo puede. No necesitas demostrar nada, Dios ya demostró todo. Y no necesita que defendan su gloria. Me he extendido mucho, pero creo que es necesario conocer estas cosas
para estar firmes hasta el final y llegar hasta nuestra meta, que es Cristo. Estar en el cielo con Él por la eternidad, adorando su santo nombre. Pero mientras que estamos en esta tierra tenemos guerra espiritual contra potestades, contra el maligno, contra todos sus demonios, y tenemos que estar firmes. Por eso que el Señor nos está enseñando, conoce esas 3 artimañas del diablo, pone a duda la palabra de Dios, te invita a pecar, diciéndote no morirás si pecas, y así adorarás al diablo, y el diablo es lo que quiere, que tú le adores, porque pecando estás adorando al diablo. Y la tercera cosa, pone a duda el carácter de Dios. Para conocer el carácter de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios desde el principio hasta el final. Por eso les quiero inspirar, les quiero animar, quiero exhortar a que lean la palabra de Dios, que conozcan a Jesús y a Dios desde un principio. El Señor es amor y también es fuego consumidor. El Señor es justo. El Señor es recto. El Señor es santo. Conociendo el carácter de Dios, podremos estar firmes hasta el final. Y otra cosa, no se pongan, por favor, a conversar con el maligno. Si te viene un pensamiento que te pone duda en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de su carácter, no te pongas a darle argumentos que el Señor lo reprenda. Solamente repréndelo en el nombre de Jesús. Ve a orar y exalta el nombre de Dios, conociendo su palabra, que dice que todo aquel que tiene tentación, pues vaya en oración y pida ayuda a Dios. Mis amados hermanos, y para terminar, quiero que vayamos a 1 de Juan 2. Dice la palabra, 1 de Juan 2, versículo 15 hasta el 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ven que otra vez son 3 cosas que el mundo, que el diablo te está invitando? Que tengas deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Asimismo tentó a Jesús con todo esto. Asimismo tentó a Eva y a Adán, y ellos cayeron por querer ser como Dios, por querer tener más sabiduría, por querer ser alguien en esta vida. Seamos humildes, seamos íntegros y rectos para con Dios, así como lo fue Job. Aún fue tentado muy fuerte, fue probado muy fuerte. Él conocía a su Dios, él conocía a su Dios. Y dijo, de oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven, porque él soportó la tentación y llegó hasta el final. Y fue bendecido 1000 veces más de lo que había tenido. Seamos prudentes, seamos sabios, seamos humildes para buscar el rostro de Dios. Conociendo las artimañas del diablo, cuidemos nuestros corazones, amén, para no caer en pecado y así deshonrar el nombre de Dios. Cuidémonos en santidad, para que el Señor se agrade de nuestras vidas y también pueda decir a su enemigo, ¿has visto mi siervo íntegro delante de mí? ¿Te has dado cuenta de mi sierva? ¿Cómo soporta las tentaciones y sigue firme delante de mí? Traigamos honra y gloria al nombre de nuestro Dios. Con esto yo me despido. Hasta la próxima, que el Señor me permita tener alguna palabra para ustedes, para compartir con ustedes con mucha humildad, porque es mi deseo, así el deseo del Señor, así el deseo del Espíritu Santo, que lleguemos hasta el final firmes y adorando el nombre de Dios. Por eso cuidémonos, amén. Bueno, hasta la próxima.